Pónganme atención en esto. ¿Se acuerdan que la ministra Norma Piña le había dicho, pues, al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que se abrieran al diálogo, que ella no estaba cerrada a platicar, que ella no estaba cerrada a hablar, que por qué no se sentaban el presidente Andrés Manuel López Obrador, le abierto el presidente electa con ella para, pues, discutir, ¿no? Básicamente, palabras más, palabras menos. El presidente la bateó y la virtual presidenta electa también la batearon, dijeron que pues ahí están los diálogos, ahí es donde se tiene que dialogar. Y además que en el caso del presidente, él ya había mandado la reforma y que él cumple con eso, ahora que se discuta y que el legislativo haga su parte, se vote y entonces a ver qué sale. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente porque Norma Piña le dio una entrevista a Adela Micha. Entrevista en la que Norma Piña rompe el silencio y básicamente dice que ella ha sufrido machismo. Vamos por partes. Eso es lo que dijo el presidente. Entonces se descartaría una reunión con la ministra presidenta. Yo no Con usted, tengo pues. ya nada que ver en esto. Ya entregué mi iniciativa, ya de acuerdo a mis facultades, y estoy convencido que hace falta la reforma al Poder Judicial. Y me molesta mucho de que durante bastante tiempo se estuvo protegiendo a jueces corruptos. Y se dio libertad a gente que debía estar en la cárcel. Se protegía, se protege todavía a delincuentes del crimen organizado y a delincuentes de cuello blanco. A ver, con todo respeto, ¿no? Le diría a la presidenta, ¿por qué no resuelven lo de el pago de impuestos de los grandes empresarios o banqueros? ¿Por qué se tardan tanto en resolver? Lo que debe ser de rápida decisión, porque existen tesis, hay jurisprudencia, está todo. ¿Y por qué tardan tanto? ¿Por qué las tácticas dilatorias? Que revisen los casos que tienen. O lo otro, ¿por qué no dan un informe de cuántos procesados hay sin sentencia desde hace años? O que nos explique por qué deciden ganar más que el presidente si la Constitución establece lo contrario. ¿O por qué tienen fideicomisos para tener atenciones y privilegios como si fuese una burocracia dorada? Y muchas otras cosas. Y no es nada personal, es que hay que limpiar el país. Si no, no avanzamos.
Y hay que pensar en las nuevas generaciones. Pues ahí está lo que dijo el presidente ahora. Dicho eso, vamos a escuchar un poco de lo que dijo Norma Piña en esta entrevista con Adela Micha. Entre algunas cosas, por supuesto, que hablan sobre la reforma al Poder Judicial, pero Norma Piña terminaría confesando por qué rompió con el presidente López Obrador y con Arturo Saldívar. O sea, a esta entrevista con Adela Micha explica el origen de los problemas o las diferencias que ella, como presidenta de la Suprema Corte, tendría con el actual presidente y con Arturo Saldívar. Vamos a ver qué es lo que dijo. Norma, tú como la primera mujer ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tiempos convulsos, ¿no? Para Algo. decirlo menos, Algo. ¿no? Algo, solo algo. Sí. Qué honor, ¿no? Ser la Sí. primera mujer. Y por otro lado, ¿así te lo esperabas? Son tiempos difíciles en la Corte. No, no me lo esperaba así. Normalmente las presidencias se han llevado muy tranquilas desde que yo estoy en el Poder Judicial, hace 36 años, y no me esperaba que se diera en este contexto la presidencia. ¿Qué fue lo que crees que pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Hubo un punto de quiebre con el presidente, con el ejecutivo? ¿Qué crees que pasó? Mira, yo creo que hubo decisiones de los ministros de la Corte que no fueron del total agrado del señor presidente. Y eso marcó una ruptura de diálogo no institucional, porque institucionalmente seguimos trabajando cada quien en lo que nos corresponde, pero yo creo que sí eso influyó mucho en esa relación. Bueno, no sería la primera vez que ocurriera que al Ejecutivo no le gustara, ¿no? Una decisión de la Corte. No. ¿Se debe quizá al estilo del presidente actual? No lo conozco personalmente, no te puedo decir si es su estilo o no es su estilo. Yo me concreto a los hechos, ¿no? Y así pasó. Ahora, pues tú has tendido un puente, ¿no? Empezamos, si quieres, te parece, por lo más reciente, tiendes un puente y dices, hay que dialogar. Dialogar con el presidente de la República, con la presidenta electa, ya te respondieron esta misma mañana y te dijeron... Es virtual. No, todavía no es electa. Es virtual, presidente, Exacto. perdón, la virtual presidenta, y te dicen, pues personalmente conmigo no, que lo haga con la secretaria de Gobernación. ¿Qué opinas de esto, Norma? Mira, sinceramente, creo que cada uno de nosotros tiene una competencia y una función a la que debe ajustarse. Okay. Y efectivamente, tratándose de la reforma judicial, el presidente mandó la iniciativa. Entonces ya está en el campo del legislativo. Y así se hará. Platicaremos con los legisladores que ya hemos estado platicando. Pero el hecho de también decir, bueno, y si necesitan platicar, la secretaria de Gobernación puede platicar con todos los ministros. Sí, no solamente... No conmigo, con todos los ministros. Creo que sí se abren las puertas para la construcción de algo positivo para el país. Ahora, pues los presidentes de la Corte de pronto también han hablado con los presidentes de la República, ¿no? Tenemos, pues, el caso inmediatamente anterior a ti. El ministro presidente Saldívar hablaba con mucha frecuencia con el presidente López Obrador, ¿no? Se estila, pues. Sí, y por mi parte no hay inconveniente. No hay inconveniente de establecer un diálogo. Me quedó claro ayer, pero también me quedó claro que, pues, él dijo,
Por mi parte, no. Ahora, terminaron ayer los foros, háblanos del evento en Tlatelolco Sí, el día de ayer. mira, Norma. desde el año pasado empezamos a planear estos encuentros. ¿Cuál es la finalidad de los encuentros? Y por eso yo sostengo que es un modelo, eh, a lo mejor no único, pero sí diferente a cómo se acostumbran los diálogos, los foros. ¿Y por qué? Porque lo que se trata es de escuchar a los participantes, no en ir y dar una conferencia y que hagan preguntas, no. Se hacen mesas, se establecen mesas De trabajo. de trabajo, donde puede estar un juez, un estudiante, un policía, una madre buscadora, de diferente tipo de personas, y ellos empiezan a hablar y empiezan sobre determinados ejes que ellos escogen y empiezan a intercambiar ideas y al final se construye cuál es el problema que ellos creen que se da con mayor frecuencia en relación con el sistema de justicia. Y sirve a la vez, son ejercicios muy empáticos, porque el diálogo, como siempre lo he dicho, sí hace que las personas muchas veces nos dejemos de estar defendiendo o de estar atacando. Poder establecer cierta conversación, ver que todos tenemos problemas, ver que todos nos preocupa lo mismo, que todos somos seres humanos, eso hace que se pueda llegar a la construcción de acuerdos. Y esto fue lo que nos dio estos encuentros que se hizo a nivel República Mexicana. Ahora, ayer fue el cierre. ¿Qué va a pasar a partir de estos trabajos que hicieron en los foros? Mira, tenemos más de 3,500 aproximadamente testimonios. Ya tenemos recopilados y organizados hasta el día de ayer, porque el día de ayer apenas lo estamos recopilando. Y estos encuentros, primero, se va a presentar lo que se encontró de la ciudadanía. ¿Cuáles son los problemas que le interesan a las personas, ¿no? Digo, nosotros decíamos, bueno, es que en estos foros se va a hablar de la independencia judicial, de la división de poderes, de los tribunales, de la conformación, y te das cuenta, por ejemplo, que solo el 9%, y además eran juzgadores, fueron los que les interesaba el tema. A la mayoría lo que les interesaba realmente era conocer sus derechos y las víctimas. Claro. Eso es lo que le preocupa a la ciudadanía. Que ahí debería de estar concentrado y centrado, ¿no? Claro, porque ahí empieza. Sí. Ahí empieza. ¿Y ustedes qué van a hacer con esto? Lo vamos a poner a consideración, porque así lo anunciamos desde febrero que lo inauguramos, tanto de la legislatura saliente como del entrante, de la presidenta electa. Bueno, la vamos a poner antes, entonces todavía tendrá que ser virtual. Y también vamos a hacer como no solo los insumos, sino recopilar y sintetizar todos estos problemas por orden de importancia, que van a ser los ejes para que a su vez se pueda plantear sin ser muy específicos, pero dónde están los puntos débiles de todo nuestro sistema de procuración e impartición de justicia. Ahora, van a hacer una propuesta propia de reforma judicial. No tanto una propuesta propia de reforma judicial, porque abarca diferentes ámbitos. Por ejemplo, la procuración de justicia, esa no es nuestra competencia, pero sí lo vamos a poner a disposición de las personas, de los legisladores que quieran aprovechar esos insumos que realmente son muy valiosos. Ahora, ¿a ti te parece, Norma, que en la reforma enviada por el Ejecutivo ahora hay un buen diagnóstico de lo que es el sistema judicial? Personalmente no lo creo. ¿Y por qué no lo creo? Porque a partir de estos
de este tipo de encuentros y de estos diálogos, se da uno cuenta que la reforma judicial que está propuesta en la iniciativa abarca la punta del iceberg, que es la integración de los tribunales y juzgados, tanto federales como locales. Pero es la punta del iceberg. El problema, el diagnóstico del sistema de justicia tiene que ser más profundo para realmente cambiarlo. Sí. Hasta, fíjate, hasta cuestión de leyes procesales. Nos quejamos de un excesivo formalismo, pero sí están las leyes y los juzgadores tenemos que cumplir las leyes. O sea, tenemos que repensar nuestro sistema de justicia. ¿Coincides en que es necesaria una reforma al Poder Judicial? Sí. Absolutamente. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Mira, por ejemplo, un punto que me parece fundamental de la reforma y con la que yo coincido es la separación de Corte y Consejo con relación al presidente. Esta recomendación viene desde 2011 por la relatora de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, y es totalmente recomendable. Que no sea la misma persona. Pero hasta funcionalmente, Adela, necesitas tiempo completo en corte y tiempo completo en consejo. Pues ahí está un poco de lo que dijo Norma Piña con Adela Micha. Hoy tuvo gira de medios, tour de medios, parece que es en su casa, porque también ahí estuvo Leonardo Curcio y demás, y empezaron a entrevistar a Norma Piña. Y bueno, ella atribuye a que la diferencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador se dio por ciertas decisiones que han tomado en la Corte. Yo particularmente quisiera recordar cuáles son las decisiones polémicas que el presidente Andrés Manuel López Obrador abiertamente se quejó. Lo que decidieron en torno al plan B de la reforma electoral y el plan B de la reforma eléctrica, que fueron reformas que declararon inconstitucionales sin siquiera leerlas. Nada más. Eso es lo que pasó. Y es más, en el foro dijeron que había similares, como 100 y tantas leyes iguales, pero que solamente habían resuelto 4 sí. O sea, leyes y aparte me encantan las incongruencias en las que llegan, porque ellos son los mismos que dicen que ellos no legislan. O sea, los ministros de la Suprema Corte defienden mucho que ellos no hacen leyes, pero también cuando les toca revisar las leyes, si es que llegan, porque no todas llegan, si es que llegan a la Suprema Corte, cuando las revisan, no revisan el fondo de las leyes, sino que las declaran inconstitucionales por la manera en la que fueron votadas, pese a que la votación que se hace en la Cámara es legal. Porque, ¿ustedes se acuerdan que declararan inconstitucional la reforma energética de Enrique Peña Nieto? Yo no. Y fue votada exactamente igual que la reforma eléctrica y la electoral de este periodo. Fueron votadas en fast track. Así fueron votadas. Alguien vio, porque ahí estaba, Norma Piña ya estaba en ese momento. No es cierto, llegó después. ¿Alguien sabe si si alguna vez alguien intentó presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de esa reforma? Yo no recuerdo. Yo no recuerdo que eso pasara. Ni siquiera fue motivo de discusión, ¿eh? Pero ahora sí, porque la votaron en fast track. Entonces, el fast track, quiero recordar que también es una votación legal en la Cámara, bajo ciertas condiciones es legal. Es legal, está regulada, forma parte de una manera en la que se puede votar en el Poder Legislativo. Ahí está. Pero deciden declararla inconstitucional porque los diputados no agotaron todo el proceso legislativo para crear las leyes. Por eso es que votaron en contra de la reforma eléctrica y de la reforma electoral, que fueron los plan B, ni siquiera eran las constitucionales porque no alcanzaron los votos, fueron las reformas a leyes secundarias. Y 2 ministros en la Suprema Corte deciden declararlas inconstitucionales. De hecho, el que declara inconstitucional el plan B de la reforma electoral es Lainez Potisek. Y Luis María Aguilar es el que, si no mal recuerdo, es el que estuvo detrás de la reforma eléctrica. Eso es a lo que Norma Piña
atribuye que fue pues la diferencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues ahí tienen su versión. Más adelante en la entrevista dice que pues sí le ha tocado sufrir de machismo y miren, esa sí se la compro. Estamos hablando de un poder judicial que, imagínense, se está negando a hacer reformas en materia de cómo son elegidos quienes lo integran, pues imagínense cuánto les tardó aceptar que las mujeres podrían llegar a la Suprema Corte. ¿Cuántas ministras habíamos tenido? De no haber sido por este gobierno, no tendríamos la cantidad de mujeres ministras que en este momento hay, aunque tengamos muchos cuestionamientos sobre ellas, pero ahí están. El tema de la paridad, el tema de las mujeres en la Suprema Corte es bastante reciente, es de Peña para acá. No más, no iban para atrás, es de Peña para acá. Peña Nieto con Norma Piña, y eso fue en sustitución de Olga Sánchez Cordero, cuando sale Olga Sánchez Cordero, porque Olga Sánchez Cordero fue la primera mujer en llegar a la Suprema Corte. Entonces, además quiero recordarles que eso, pues, esa sí se la compró, el tema del machismo sí se la compro, pero pues usted saque sus conclusiones sobre este tema.